Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Anhelamos de todo corazón que el Señor pueda estar bendiciendo sus vidas durante la última semana y que en este inicio de semana, obviamente, la mano del Señor se encuentre con todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué les parece si entramos a la clase de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. Y vamos a seguir como referencia igual el libro de Juan, capítulo 6, pero en este caso en particular vamos a hablar en el Juan capítulo 11, versículo 26. Amén. Los cuales dicen así. ah, Juan 11, el estudio es en Juan 26, perdón, pero vamos a tomar una vez más como referencia desde el 23 hasta el 26 para la gloria de nuestro Dios y que vaya llevando cierta lógica, ¿no? Cierto, uh, ¿cómo se dice? Olvidé la palabra. Pero en fin, el punto era de que pudiéramos recordar verdaderamente de lo que estamos hablando. Así que dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y los versículos de estudio es el versículo 26. Lo acompañaremos con el 25 solamente para mostrar que a pesar de que están hablando de dos cosas diferentes, siempre terminan relacionándose en el punto principal, ¿no? Que es la vida de la persona después de esta muerte, después de esta vida, perdón. El cual dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esa pregunta, ¿crees esto? La vamos a dejar para la próxima clase, si el Señor nos los permite, para glorificar su nombre de una manera más eficaz. Amén. Así que permítame solo un segundito, arrastro mis apuntes nada más a la pantalla principal y arrancamos. Gloria al Señor. Así que vamos a presentarlo. Gloria al Señor. Solo como recordatorio, la semana pasada estuvimos hablando de que la muerte nos va a llegar a todos y cada uno de nosotros, sí o sí, nos guste o no nos guste, o incluso nos duela o no nos duela, ¿no? Lo digo en el sentido de personas que por alguna razón su corazón es un poco más fuerte, que les es difícil incluso a veces prestar atención literalmente en lo que está pasando en ese momento, que es la muerte de un ser querido, pero su corazón fortalecido, gracias al Señor, pues son un poquito más fuertes, ¿no? Y el dolor no es que no duela, sino que simplemente el dolor no es tan fuerte los unos que las otras, que los demás personas, perdón. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería una persona que dicen, se murió un pariente tuyo y ya ellos prácticamente ya estaban a la espera de la muerte de él, ¿no? Ya lo estaban esperando, ya sabían que en cualquier momento se iba, ya lo habían digerido, ya lo habían sentido de una manera tal que les pesaba en el corazón, pero que al final de cuentas cuando eso realmente sucede, no les quedaba nada más que resignarse y decir gracias a Dios que ya está con el Señor, ya dejó de sufrir, etcétera. Pudimos enumerar diferentes situaciones, pensamientos o sucesos en la vida de la persona que le hicieran resistir un poquito más el dolor de ese ser querido, ¿no? Mientras que otros tantos, obviamente, derramamos el alma por el suelo y creemos que incluso en algunas ocasiones que hasta se nos acabó el mundo, pero gracias al Señor que nos volvemos a recuperar. Pero les digo, la muerte nos va a llegar a todos y cada uno de nosotros, tarde que temprano. Ya los que vivieron el día de ayer, obviamente ellos ya saben que eso es una realidad.
las personas que están muriendo en estos momentos, que el Señor tenga misericordia, ¿no?, de ellos y de sus seres queridos, pero que están partiendo de este mundo en este momento, ya están conociendo, ¿no?, lo que es la vida después de la muerte, y algunos de nosotros lo descubriremos el día de mañana. Igual todo esto abunda para la gloria de nuestro Dios. Pero como decíamos en la clase anterior, la muerte no es el final de nuestras vidas, sino más bien el inicio de ellos. En todo caso, pudiéramos decir que no vamos hacia la muerte, sino más bien que vamos hacia la vida eterna, hacia aquella vida duradera que nunca terminará y que gracias a Dios por su misericordia nosotros nos encontraremos en deleite para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, como les dije hace unos momentos, estos dos versículos, el versículo 25 y el 26, son dos versículos que aparentemente muestran dos cosas totalmente diferentes, pero en lo interno, en lo verdadero, en lo que tratamos de transmitir, pues están realmente ligados, ¿no?, el uno con el otro. Las palabras de Jesús fueron: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que son dos maneras de decirlo, pero en cierta forma refiriéndose a esa vida práctica que vamos a tener cuando partamos de esta tierra. Ahora bien, me gustaría recalcar, ¿no?, los pensamientos de algunas otras personas, o si pudiéramos decir religiones, en este caso en particular, que ellos piensan que cuando un ser humano muere, algunos de ellos piensan que el ser humano cae sin vida en esta tierra y se va a un estado donde solamente se va a dormir y que no pasa absolutamente nada por su mente, nada por su cabeza, no tiene recuerdo de lo que es esta vida o de lo que fue su vida en esta tierra, no tiene recuerdo de sus trabajos, de sus labores, de su manera de vivir. O sea que se va, como a nosotros nos sucede, a dormir, y una vez que dormimos, obviamente ninguno de nosotros se recuerda en lo que estás dormido, que eres una persona viviente, que estás con los pies sobre la tierra y que al final de cuentas hay infinidades de labores que podemos ejecutar o que ya hayamos ejecutado en el pasado, especialmente en el día en que nos acostamos. Pero más sin embargo sabemos que la Biblia nos muestra otra realidad. Les digo, hay otras personas que piensan que en este caso en particular las personas se van a un tipo de fase en la vida del cristiano o de la persona que cree en el Señor, y en esa fase está pasando por ciertos y determinados juicios, si pudiéramos decirlo así, ¿no?, como le llaman ellos, un purgatorio, ¿no?, que nos morimos porque somos personas imperfectas, nos vamos con esta imperfección y que más adelante, después de esta vida, pues tendríamos que pagar lo que, entre comillas, Cristo no pudo terminar de pagar por nosotros aquí en la tierra, cuando Cristo mismo ya dijo, ¿no?, consumado es. O sea que al final de cuentas no hay nada que pagar, pero le digo, son estas religiones, oposiciones, no al Evangelio, que muestran otra cosa, pero no la realidad del Evangelio. Obviamente no se podrán imaginar de quién hablamos, de la Iglesia Católica, y en cuestión de que el alma o del que el cuerpo se va a la tumba y el alma a dormir, pues estamos hablando de los testigos de Jehová, pero también hay otra religión y obviamente muchas más que cada una tiene su propia determinación sobre lo que es la muerte después de, o más bien la vida después de esta vida, que también creen en la aniquilación del alma. Y en este caso hablamos de los adventistas del séptimo día, ¿no?, de aquellas personas que piensen que una vez una persona muere, pues el alma, el ser interior, el intelectual, pues desaparece, perdón. Es como que si la persona, el cuerpo se queda sin vida y esa alma, catapum, explotó y se murió y ya jamás volvió a existir, no hay más memoria de ella, ni tampoco ella tiene memoria de nadie más, ¿no? Pero sabemos que la Biblia no nos muestra eso.
Sabemos que el Señor Jesucristo nos habla otras cosas, empezando por estos versículos que dicen totalmente todo lo contrario a que esta y muchas otras religiones hablan acerca de la vida de una persona cuando pasa de esta tierra. Por ejemplo, podemos preguntarnos en este momento referente a estas personas que, entre comillas, podemos decir, creen en la Biblia, ¿no? Porque tanto los testigos de Jehová, católicos y los adventistas del séptimo día creen que existe Jesús, creen que existe el Padre, pero al final de cuentas no creen en cierta manera en lo que Él mismo nos ha dejado, ¿no? Y eso lo podemos corroborar con los versículos que estamos hablando o estudiando en estos momentos, donde nos habla que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo, perdón, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él continúa diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo pregunto, ¿a dónde quedan estas palabras de Jesús en la mente de estas personas? Que ellos afirman que uno se va a dormir, el otro se va a purgar y el otro va a ser aniquilado. O sea, para ellos, ¿qué significan estas palabras de Jesús? ¿Cómo las entienden? ¿Cómo las comprenden? ¿Cómo las digieren? O incluso pudiéramos decir, ¿cómo las ocultan para querer hacer válido su manera de pensar, su manera de creer en cuanto a la vida del ser humano después de esta vida? Y le digo que estamos hablando que no es que, la Biblia lo dice o alguien lo dijo en la Biblia. No, estamos hablando que estas palabras las menciona el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe, mejor dicho, ¿no? Aquel Dios encarnado que nos habla la Escritura. Estamos hablando del Salvador y el Redentor de la humanidad. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que el creador del universo, como lo dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, todo lo que ha sido hecho, si él no hubiera estado presente, si él no hubiera sido partícipe de ello, pues nada de lo que vemos hubiera sido creado, ¿no? O sea que no es cualquier persona quien lo dice, sino que lo dice, como lo dice el libro de Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual para mí parece ser una falta gravísima el decir otras cosas contrario a lo que Jesús dice, ¿no? El cual dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y gloria a Dios por eso. Y que continúa diciendo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora bien, habría que prestar atención bien a las palabras de Jesús para poder, con la ayuda del Señor, obviamente, a través de su Santo Espíritu, poder comprender lo que Jesucristo estaba tratando de decir. Porque es obvio que ninguno de los siervos del Señor ha permanecido con vida en esta tierra. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que trataba de implicar Cristo? Ya que él utilizaba parábolas e historias para narrar acerca del reino de Dios, y que ahora en estas palabras que le da a Marta también tienen su significado tanto literal, que se podía aplicar y que se vivió en esos momentos en la resurrección de Lázaro, pero que también son palabras que Jesús nos narra o nos dice, nos expresa para hacernos saber lo que hay más allá de esta vida. Por ejemplo, en esto podemos implicar la resurrección, obviamente física e instantánea de Lázaro, como lo vamos a ver que sucede más adelante, pero que también nos está hablando de esa vida espiritual que viene después de esta muerte física, que al final de cuentas no estamos hablando que va a surgir de una manera momentánea, instantánea, porque esta también la pudiéramos aplicar como una vida espiritual que nos narra o nos muestra dos situaciones diferentes. Número uno, que en la vida espiritual ciertamente va a haber una vida que nosotros vamos a poder experimentar de una manera instantánea, como el Señor mismo nos lo muestra
en la historia, note bien, en la historia del rico y Lázaro, que lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. ¿Y por qué digo la historia? Porque cuando Jesús habla acerca de las parábolas, no menciona nombres personales. Pero más sin embargo, cuando se refiere a esta historia del rico y el Lázaro, son cuestiones literales que sucedieron y que había un hombre llamado Lázaro, el cual para Jesús era más importante marcarlo debido a que éste literalmente estaba gozando en el seno de Abraham, tenía reposo, tenía descanso, cosa que no tenía el rico en este caso en particular. Pero que le digo, no es una parábola como algunos tratan de ocultar y lo tratan de mentir para poder beneficiar sus propios propósitos, sino que es todo lo contrario. Literalmente estamos hablando de algo que sucedió en forma literal en una persona y que Cristo, como Dios, al final de cuentas, lo conoce todo y lo ve todo. Él sabía de esta historia de una manera tan espectacular que todos y cada uno de nosotros jamás podremos imaginarnos. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes, en este caso en particular, la historia, el cual solamente quisiera referirles del versículo 22 en adelante, el cual dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nota que no dice y murió el mendigo y se fue y se echó su sueñito, se fue a descansar, no se acordó más de su trabajo ni nada parecido. Tampoco dice se fue al purgatorio para purgar por lo que Cristo jamás podría pagar, sino que el sacrificio de Cristo sería a medias. Y tampoco está diciendo que catapum desapareció. Explotó de la nada su alma y se deshizo, se desvaneció en el polvo cósmico, qué sé yo, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, ¿no? Al final de cuentas dice que fue llevado al seno de Abraham y también nos narra la situación del rico, que continúa diciendo, y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y de ahí podemos continuar con la historia más adelante. Así que si usted desea, puede llevárselo de tarea y en este caso en particular estudiar lo que continúa diciendo la narración, esa interacción que hubo entre Abraham y entre ese rico, el cual la Biblia no nos da su nombre. Pero le digo, esa vida espiritual instantánea, apenas muere la persona, muere el rico, muere Lázaro, y cada uno se va a su destino, el destino preparado de antemano para las personas, que obviamente es para el mundo entero, pero que en este caso Jesucristo por alguna razón lo hace notar para que todo el mundo estemos enterados, que no es de morimos y nos vamos a dormir, o morimos y todavía vamos a pagar por lo que Cristo no podría pagar y por lo que no pagó en nuestros días, entre comillas, para ellos no, ni tampoco vamos a explotar como una célula por ahí en el universo y vamos a desaparecer. Ahora bien, no solamente es una vida espiritual instantánea, sino que también es una vida espiritual donde vendrá una resurrección, en este caso en un día postrero, de lo cual nos habla el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el cual le digo yo, la aplicación que el Señor le da en la escritura para nosotros, para hacernos entender que se va, ahora sí podemos decir, a aplicar o a vivir en el ser humano a lo que se refería María cuando ella decía, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pues esta es una de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar. Y como le digo, los encontramos en este caso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la venida del Señor, el cual dice así:
porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nota que menciona los muertos en Cristo, pero no para decir que estas personas están inconscientes, sino que cuando se refiere a los muertos en Cristo, y más adelante vemos en el siguiente versículo que dice, luego los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Pero no está hablando del estado espiritual, sino que está hablando de ese estado físico al que se refería María. Porque María lo que menos esperaba era poder ver físicamente a su hermano otra vez a la vida. Pero aquí el apóstol Pablo nos narra de esa vida que María estaba pensando cuando tenía esa conversación con Jesús. Porque dice, los muertos en Cristo. Está hablando del cuerpo físico del ser humano que de alguna forma el Señor con su gran poder hará que se levante y de alguna manera se incorpore al espíritu, al alma, el pleito que todo el mundo tiene, no, es espíritu, no, es espíritu y es alma, bueno, independientemente de lo que demás crean, ¿no? O cómo lo crean. Pero la parte importante es que Dios va a hacer que esa alma, ese espíritu, se integre con el cuerpo físico y puedan presentarse delante del Señor para la gloria de su nombre. Que obviamente vendrá un juicio que hacia todas las naciones, hacia todo el ser humano habido y por haber, que igual se incorporará. Obviamente nosotros sería imposible pensar en cómo sucederá, pues para nosotros sabemos que enterramos a alguien, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Esta persona la vamos a ver 15, 20 años después y solo vemos los puros huesitos, no hay músculo, no hay piel, no hay carne, no hay nada, no hay ningún órgano, sino que todo queda totalmente deshecho en un polvo, como dice el Señor, polvo eres, al polvo volverás, pero que el Señor con su gran poder y con su gloria y hará que se incorpore ese cuerpo y se una de alguna forma, ¿no? En este caso en particular, a esa alma que ya pasó de esta vida hacia la vida venidera, ¿no? Así que le digo, al final de cuentas podemos ver que el apóstol Pablo nos narra y nos dice que esos muertos en Cristo en un momento futuro van a volver a resucitar. Ahora bien, no quisiera pasar por alto que cuando dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá, hay otras palabras que nos narran exactamente de la vida eterna y nos hablan de alguna forma en que nosotros podemos comprender que literalmente cuando pasamos de esta vida vamos a ir a un estado espiritual que al final de cuentas solamente el Señor sabe cómo surgirá todo eso de forma literal, ¿no? Pero que la Biblia misma nos los narra, en este caso en Juan capítulo 5, versículo 21, el cual dice así, cuando se habla de la autoridad del Hijo, dice el versículo 21, palabras del Señor en este caso, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere le da vida. Así que podemos ver que literalmente la vida eterna vendrá a través de Jesucristo y que de alguna forma es aplicable para todos y cada uno de nosotros cuando partamos de esta tierra. Así que de alguna forma esa vida espiritual que no conocemos, no entendemos, apenas aquel que pasa de esta vida a la otra podrá comprenderla de una mejor manera que nosotros, pero que viene a través de Jesucristo. O sea que al final de cuentas, esa vida que dice Jesús, que dice el alma no morirá, o aunque esté muerto, mejor dicho, vivirá, es obviamente porque esa vida viene a través del sacrificio de Jesucristo para nuestra vida, ¿no? Es aplicable a nosotros a raíz de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, como les digo, aquí dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, para mí implica que al final de cuentas este suceso es
prácticamente en el Antiguo Testamento o antes de Jesús. Porque nosotros podemos decir con toda certeza que esta vida que nosotros recibimos proviene de Cristo, pero ¿qué hay de aquellas personas de hace 1000 años atrás? O sea que de alguna forma, conociendo al Señor en su plenitud, ¿no? Perdón, el suceso del ser humano y del sacrificio de Cristo, de alguna forma el Señor parece ser que lo hace aplicable a la vida de aquellas personas que vivieron creyendo en el Señor también. Porque Jesús está hablando de que el que cree en Él no morirá, sino que al final de cuentas vivirá. Y asimismo, las personas en el pasado que creyeron en el Señor, obviamente el Señor mismo le daría vida. Pero que al final de cuentas sería incoherente decir, bueno, es que Cristo murió por nosotros, pero no por los del Antiguo Testamento. No, sabemos que el Señor de alguna forma muy peculiar, muy particular, muy privada, sabe cómo ejecutar sus planes en la vida del ser humano, aún sabiendo que hay sucesos que no han sucedido todavía para nosotros, pero como Él no le afecta el tiempo, para Él ya han sido hechas. Como aquella palabra que vemos más adelante y que nos dice que el Señor nos ha hecho sentar, en este caso, aunque estuviera aplicado a los apóstoles, diciendo el Señor los ha hecho sentar en los lugares celestiales, pero nota que quien lo está narrando todavía está con vida aquí en la tierra escribiéndolo, pero que para el Señor es un suceso que ya ha sido establecido para la gloria de su nombre. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sabremos hasta que estemos en su presencia. Pues asimismo, Cristo dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, en el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, antes que Cristo muriera, porque aquí está Cristo todavía vivo narrándolo, dice así también el Hijo a los que quiere le da vida. Así que la vida eterna podemos verla por varios versículos en la Biblia y en este caso lo pudimos ver a través de Juan capítulo 19, pero que también podemos verlo en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, en este caso en el versículo 39 y 40, dicen así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que en aquel día en el cual Marta está consciente que sucederá, y continúa diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Y una vez más en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que le digo, al final de cuentas, la Biblia nos narra en diferentes versículos, obviamente no los vamos a traer todos a colación porque se nos acabaría el tiempo demasiado pronto, pero que sí queríamos hacer notar que literalmente Jesús está hablando una verdad que es aplicable en forma literal, física, como lo fue en Lázaro, pero que también en la vida espiritual sucede y se efectúa cuando una persona parte de esta tierra. Pero noten que aquí aún en el versículo 25 le está diciendo a María que esa persona que cree en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Lo hizo en forma literal con su hermano, en el sentido de que Lázaro creía en Jesús. Era su buen amigo o uno de sus buenos amigos o el mejor amigo de Lázaro, como quisiéramos ponerlo, la Biblia no nos lo dice, pero que tenían una relación tan estrecha que al final de cuentas podemos ver lo que después de esta resurrección, una de las cosas que vemos principalmente es que se van a la casa de Lázaro y tienen un buen convivio. Así que nos muestra una buena relación. Pero que le digo, Lázaro cree en Jesús, Lázaro está muerto físicamente y físicamente Jesús dice, vivirá
y fue una forma literal. Pero que le digo, al final de cuentas, también nos narra esa vida espiritual que nosotros que creemos en Jesús o aquellos que creyeron en el pasado, muertos ya, ellos no están desaparecidos, explotados, desvanecidos, no están en un lugar de tormento. Si Jesús dice vivirá, no dice vivirá para ser atormentado, como en este caso lo narran los del purgatorio, ni tampoco dice vivirá pero se la pasará como la bella durmiente, ¿no? Durmiendo hasta que venga entonces el Señor a despertarlo y levantarlo, sino que dice, vivirá en un tiempo futuro, cuando todavía no habían muerto, pero vivirá en el sentido de que estará consciente. Una persona viva, como nosotros, estamos conscientes, vemos, sentimos, palpamos, y digo sentimos en forma literal de tocar, pero también sentimos en el corazón el sufrimiento, el lloro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que el muerto en Cristo no va a estar triste y llorando, porque dice la Escritura que el Señor enjugará nuestras lágrimas, pero sí tendrá ese sentimiento de alegría, de gozo, de contentamiento. Sentirá el amor de Dios tan palpable como nosotros no podemos sentirlo en nuestra vida mientras estemos en esta tierra, sino que ya será de una manera tan concentrada, tan fuerte, tan hermosa, que no hay manera de cómo describirlos con palabras humanas. Así que le digo, Jesús habla y dice, esa persona aunque esté muerta, en el futuro igual va a estar viviendo. Nada que ver con las descripciones que dimos de ciertas personas hace unos momentos. Pero que también termina de Jesús diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, y que obviamente estamos hablando no del estado físico de la persona, sino del estado espiritual. Ahora lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 36, el cual dice así, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora bien, una de las cosas interesantes a rescatar aquí es que no dice el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y es muy interesante porque si no mal recuerdo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, perdón, uno de ellos dos al final en sus cartas, él dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, hablando de un estado espiritual presente, así como lo dice Cristo, el que cree en el Hijo tiene, no tendrá, ni tampoco tuvo, por supuesto. Dice, tiene vida eterna. O sea, es un estado espiritual presente que se está viviendo, como le digo, para el Señor no le afecta el tiempo ni en los más mínimos, pero que lo estamos viviendo en este momento. De alguna forma es aplicable a nuestra vida. De alguna forma el Señor ya lo da por un hecho en la vida de todos nosotros, y que al final de cuentas lo hace percibir al corazón de las personas que viven para Él, como en este caso su siervo, a Pedro, que dice, tenéis ahora, en la vida presente, en este momento, en este instante, ustedes que han creído literalmente en su entero ser en Jesucristo como el Salvador de vuestras almas, tenéis esa vida eterna. No es un estado futuro, no es como la resurrección en el estado futuro, en aquel momento que pensaba Marta, ¿no? En un estado futuro, en un momento que todavía no se ha visto y que tampoco sabían cuándo sucedería, ¿no? Al igual que nosotros tampoco sabemos cuándo sucederá, de la misma manera. Pero que les digo, el Señor está hablando de un hecho presente en este momento a todos y cada uno de aquellos que de alguna forma, con la ayuda del Señor, han decidido creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora bien, no termina ahí. Igual me gustaría compartir con ustedes ahora el versículo 47 del capítulo 6, el cual dice así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Así que como les digo, al final de cuentas, el no morir eternamente, como dice en el versículo 16, implica entonces que eternamente tendríamos la vida. O sea que partimos de esta tierra, qué sé yo, ¿no? Nos caemos de un avión por ahí a 5.000 metros de altura, nos caímos de un barranco, nos atropella un auto, nos cae una piedra del barranco en la cabeza, nos ahogamos un río, qué sé yo, independientemente de lo que sea. Al final de cuentas, nos morimos físicamente, pero no morimos eternamente. Al final de cuentas, físicamente morimos, pero espiritualmente estaremos con vida por siempre. Como hablamos en la clase pasada, que donde el Señor hablaba acerca de Abraham, Isaac y Jacob, por referencia que hacía Moisés, de lo cual dijo Jesucristo, que el Señor decía que Él es Dios de vivos y no de muertos. O sea, para Él, dice Cristo, todas las personas están vivas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo el mundo estará presente delante de Él. Él mismo dice, nuestro Señor Jesucristo, le dice a los judíos que llegará el momento donde ellos estarían excluidos de la presencia de Dios, pero no significa o no implica que el Señor no estaría consciente de las almas de todas aquellas personas que van a ir al lago de fuego donde serán atormentados por la eternidad. O sea que en forma vivida, espiritual, de esa manera estarán sufriendo en ese tormento que dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Creo, si no mal recuerdo, Apocalipsis, creo por allá del 19, 20, 21, no recuerdo con certeza, pero puede tomarlo de tarea si usted desea, ¿no? Pero el punto que estamos tratando de mostrar es que al final de cuentas esas personas, a pesar de que irán a la muerte segunda, la cual la llama así la Escritura, que no es que las personas estarán muertas, sino que se irán a ese lugar de tormento por la eternidad, lo cual no es comparable a lo que nosotros vamos a estar viviendo, como en este caso podemos ver la historia de Lázaro, ¿no? Que inmediatamente fue al seno de Abraham y nada que ver con la vida espiritual del rico, el cual él sí ya estaba en su tormento, y que para Dios estaba vivo, siendo atormentado, pero que le digo, al final de cuentas, vendrá ese tormento donde el humo del tormento de las personas o de las almas de las personas vendrá por la eternidad. Así que le digo, Cristo dice, no morirá eternamente, entonces es todo lo contrario. Es decir, y todo aquel que vive y cree en mí, vivirá eternamente, como decían los versículos que acabamos de leer. Así que le digo, estos versículos nos indican que la muerte física, esta muerte física que podemos tener nosotros en este cuerpo, jamás podrá extinguir, jamás podrá borrar, jamás podrá eliminar y jamás podrá evitar esa vida espiritual eterna que está por venir en la vida de todos y cada uno de nosotros. Algunos más temprano, otros más después. Los tiempos los conoce el Señor, pero que le digo, cuando yo muera en esta vida física, con este cuerpo físico, pase a la muerte, al final de cuentas es pasar a esa vida espiritual eterna, porque con mi muerte física no vamos a poder eliminar esa vida espiritual que el Señor sabe que vendrá muy pronto para todos y cada uno de nosotros. Y cuando digo pronto, no estoy diciendo que nos vamos a morir ya el día de hoy, mañana, qué sé yo. No, el Señor lo sabe, sino que me refiero es que usted y yo no vamos a vivir ni siquiera 300 años, mucho menos viviremos como Matusalén, que vivió más de 900 años. Amén. Así que decir 70, los más robustos 80 años, cuando menos pensamos en un abrir y cerrar de ojos. Yo tengo apenas como 5 años por ahí, 4 años, por ahí 3 a 6, 5 años, que escuché de la muerte de un amigo mío. Ya él tenía aproximadamente 90 años y parece mentira, pero para él parece como que se le fueron los años de entre los dedos.
Así que le digo yo, cuánto podamos vivir nosotros. Así que muy pronto estaremos con la presencia del Señor. Así que le digo, todo esto nos lleva a que podamos nosotros recitar y pensar en aquellas palabras que el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 55, los cuales dicen así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque si usted ve el contexto desde el versículo 51, como lo tengo marcado del verde, hasta abajo, usted descubre que literalmente todos y cada uno de nosotros pasaremos a la vida eterna para la gloria de nuestro Dios. Porque al final de cuentas, en el versículo 56, como lo dice el apóstol Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, pero que al final de cuentas le da gracias a Dios por la victoria que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias al Señor que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, nosotros tenemos por su misericordia la vida eterna y para la gloria de su nombre. Así que le digo, al final de cuentas, todos y cada uno de aquellos que creemos en Jesús, podemos decir que cuando partamos de esta tierra, pronto nos encontraremos con el Señor en aquella vida espiritual eterna que al final de cuentas disfrutaremos para la gloria de nuestro Dios. Así que Jesús dice, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? Al final de cuentas, como les digo, esa clase la tendremos en la próxima semana, pero lo que trato de transmitirle es, si usted de manera literal, con su interior, con su entero ser, cree en Jesucristo, obviamente tiene que creer que cuando parta de esta tierra, de los murientes, note que no digo de los vivientes, sino de los murientes, al final de cuentas surgirán ciertas cosas en su vida, ¿no? De lo cual lo mencionaremos en unos momentos. Y si dije la tierra de los murientes es porque vamos a la muerte al final de cuentas. Somos seres vivos que vamos a morir en forma física, pero que en forma espiritual obviamente vamos a la vida. Así que le digo, si usted cree en Cristo, cuando parta de esta tierra, téngalo por seguro que su alma no se va a dormir, como dicen los testigos de Jehová, no se va a ir a purgar a un purgatorio, como dicen los católicos, ni tampoco su alma va a ser aniquilada, como dicen los adventistas del séptimo día, sino al contrario, vamos a ver los sucesos de los cuales Cristo de alguna forma le hace saber a aquel hombre que fue crucificado junto a él, el cual lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, el cual Jesús le contesta así diciendo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús no le dijo, de cierto te digo, que hoy cuando mueras te vas a dormir. De cierto te digo, que cuando mueras te voy a pasar al purgatorio para darte una enjuagadita, porque mi sacrificio solamente llega hasta cierto nivel y tú tienes que pagar el resto. O le dice, de cierto te digo, que apenas partas de esta tierra, catapum, como la historia del Big Bang, habrá una explosión en tu alma entera que desaparecerás para siempre. No, la Biblia dice que Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que qué grandioso nuestro Dios, qué misericordioso, qué amoroso de darnos a nosotros
la oportunidad que no nos merecemos, ¿no? De poder estar en su presencia o de poder estar en el paraíso, de poder estar en el seno de Abraham, a donde sea que estemos, pero estar en la vida eterna para la gloria de nuestro Dios. Así que le digo, nosotros sea que estemos en el seno de Abraham cuando partamos de aquí, ya sea que estemos en ese paraíso mencionado por Jesús, ya sea que estemos en esas moradas celestiales como narra la Biblia más adelante, o que estemos en cualquier otro lugar que Dios haya preparado para nosotros. Lo más importante es que vamos a estar en esa vida eterna conscientes y disfrutando de la vida eterna que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿y tú? ¿Todavía sigues creyendo que necesitas portarte bien en el sentido para poder ganarte la vida eterna, como mencionan algunos? ¿O al revés? ¿Eres de las personas que cree que ahora, como Jesús te ha salvado, no necesitas hacer absolutamente nada y hasta te puedes portar mal y que al final de cuentas terminarás en la vida eterna? Pero pregunto, ¿y tú en el sentido, todavía estás inseguro de la vida eterna que Cristo Jesús te otorga? ¿O qué tal tú, que tal vez nos ves por primera, segunda, tercera vez y que todavía tienes duda de entregarle tu vida a Cristo, pero que de alguna forma el Señor está llamando a tu corazón, está llamando a tu alma, habla a tu subconsciente, a tu mente y te hace entender que necesitas de algo, pero que no lo sabes, pero que es el llamado del Señor a tu arrepentimiento y que aceptes a Cristo como Señor y Salvador y que hasta el día de hoy lo sigues posponiendo porque todavía no estás tan seguro? Como algunas personas dicen, sí, lo hago, no lo hago, no sé, será, y que están en esa duda de que si le entregan su vida al Señor o no, o si entran a una iglesia cristiana o no, o si quieren considerar la iglesia cristiana o no, ya que ellos son de otra religión, etcétera, etcétera, pero que el Señor sigue llamando a tu vida, haciéndote entender que algún día morirás al igual que todos nosotros y que no creo que pases 200, 300 años más con nosotros en la tierra y que tendrás que presentarte delante del Señor y el Señor en su amor y su misericordia busca rescatar tu vida, busca rescatar tu alma para la gloria de su nombre. Permita el Señor en su misericordia que tal vez hoy sea la última vez que puedas posponer ese llamado del Señor y decirle, sí Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi entero ser, aunque no lo entiendas y no lo comprendas en este momento. Porque ciertamente muchos de nosotros, no digo que todos, no comprendíamos lo que era ser cristiano, no comprendíamos el ser salvados por Cristo cuando recién vinimos a Él, no comprendíamos lo que implicaba la vida eterna y muchísimas cosas más, pero que al final de cuentas el Señor en su misericordia nos permitió entregarle nuestra vida en sus manos y que día con día el Señor nos fue enseñando y glorificando su nombre en nuestras vidas al transformarnos, al cambiarnos, al modificarnos ahora a su gusto, a su deseo para la gloria de su nombre, conforme a su santidad, para la gloria de Él, santificándonos a través de su palabra y también a través, ¿por qué no?, de todos aquellos momentos difíciles que el Señor permite en nuestra vida para quitarnos y limpiarnos y purificarnos todas y cada una de aquellas cosas que todavía se quedaron arraigadas en nuestro corazón. Porque al final de cuentas, como dice él, nos da un corazón de carne y ahí empezamos a reconocer todas las cosas que hicimos mal. Y que al final de cuentas, como todo ser humano imperfecto, nos seguimos equivocando y seguimos tropezando y que el Señor igual sigue transformándonos para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor en su misericordia que no lo pospongas más, sino que al final de cuentas le des la oportunidad al Señor que pueda salvar tu alma. Y me gustaría terminar con una cita muy interesante. Me encontré, no sé si salga al revés, pero si sale al revés les prometo que voy a buscar la manera de que salga al derecho con ustedes.
para la próxima clase. Se llama La Biblia de Estudio Patrística, en la página 1669, y me llamó mucho la atención una cita de un hombre que se llama Agustín de Hipona, y luego dice así: crees pues, perdón, no crees, es cree. Cree pues que aunque mueras, vivirás. Por supuesto, aquellas personas que creemos en Jesús. Y continúa diciendo: pero si no crees, aunque estés vivo físicamente, estás, perdón, estás realmente muerto. Y luego hace una pregunta: ¿de dónde le viene la muerte al alma? Y da la contestación: de que ya no tiene fe. ¿De dónde viene la muerte del cuerpo? Obviamente físico. De que ya no tiene alma, o que el alma ya no está en él. Y termina con una conclusión: así que el alma de tu alma es la fe. Y la referencia que ellos dan es Agustín de Hipona en un libro llamado Tratados del Evangelio de Juan, y me imagino que es la página 49. Así que gracias, perdón, me está afectando la calefacción. Gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia hacia nuestras vidas. Especialmente, no solamente por salvarnos y darnos la vida eterna, sino por hacérnoslo saber, por hacernos saber sus maravillas, sus pensamientos, el deseo de su corazón, que es el de tenernos en su presencia por la eternidad, donde allá nos gozaremos y nos alegraremos para la gloria de su nombre, y que estaremos en la presencia de nuestro Dios, porque al final de cuentas, así como nuestro Dios está hoy con nosotros, siendo Él una persona, siendo Él una persona omnipresente, o más bien el Dios omnipresente, también está al otro lado del mundo con nuestros hermanos en la China, pero que también, siendo Dios, estará presente en aquel lugar o en aquella vida espiritual a la cual pasaremos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por estas maravillas incomprensibles para nosotros, pero que no dejan de ser maravillas que inundan nuestro corazón, que inundan nuestra mente, y que incluso podemos pasar por la curiosidad y tratar de echar un vistazo de cómo será nuestra vida en aquellos tiempos cuando ya pasemos de esta vida a la vida eterna? Agradezcamos a nuestro Dios por todo su amor, su bondad y su verdad, y por dignarse en salvarnos a todos y cada uno de nosotros, en el sentido de no tomar en cuenta nuestros pecados, como dice el Salmo, y darnos la oportunidad a esa salvación y a esa vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. Oramos, mis amados. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús has borrado nuestros pecados, has perdonado nuestras iniquidades. No nos inculpas de pecado, como dice el Salmo en tu palabra, Señor, sino que en tu misericordia, Señor, pudiste ver que no teníamos ni la más mínima oportunidad de poder salvarnos por nosotros mismos, sino que viste que todos y cada uno de nosotros íbamos a ir de pique a la condenación eterna, donde no hay salida, donde no hay regreso, Señor, donde no hay segundas oportunidades, sino que la oportunidad la teníamos aquí, Señor, y seguramente no la íbamos a saber aprovechar. Pero te damos gracias, Padre amado, porque nos has alcanzado. Has permitido que la sangre de Cristo borre todos nuestros pecados, como dice tu palabra, y nos limpie de toda maldad día con día, Padre. Porque si algo es seguro en nuestras vidas es que ciertamente hemos sido salvos por ti,
pero la maldad todavía tienta a nuestra mente y a nuestro corazón. La indignación de ciertas y determinadas cosas nos pueden llevar a tropezar y a pecar delante de ti, pero que en tu amor y en tu misericordia nos ayudas cada día, limpiándonos a través de tu palabra, santificándonos a través de tu verdad, Señor, y ayudándonos a seguir creciendo para la gloria de tu nombre, y por supuesto, ayudándonos, Señor, transformándonos cada día para la gloria tuya, Señor, a través de esos momentos difíciles que pasamos todos y cada uno de nosotros. Te rogamos como siempre por la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, vecinos, de nuestros parientes, Señor, que en tu misericordia puedas usarnos para la gloria de tu nombre al predicarle tu palabra. Pero que si no podemos estar cerca de ellos, que tú uses a tus hijos, a tus siervos, en aquellas regiones lejanas a nosotros y puedas hablar a su mente, a su corazón y a su subconsciente y hacerle entender cuánto les amas, Señor, y cuánto anhelas pasar con ellos la eternidad. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra y por tu hermosa verdad que es aplicable a todos y cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor una vez más. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias por darnos esa oportunidad de poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Anhelamos de todo corazón que esto pueda ser edificante, refrescante para su vida, para su alma, especialmente cuando pasamos esos momentos difíciles y amargos, donde a veces incluso hasta quisiéramos tirar la toalla, pero la palabra es como un bálsamo a nuestra vida que nos ayuda a entender que vale la pena seguir adelante, glorificando al Señor en nuestra vida y buscar siempre de su fortaleza y de su ayuda para continuar adelante en esos momentos tan difíciles en nuestra vida que a veces se nos hace difícil levantarnos. Pero gracias le damos a Dios porque a través de su palabra nos ayuda, nos edifica, nos fortalece, nos llena de alegría, de gozo y de esperanza de que algún día no muy lejano estaremos en su presencia por la eternidad para gozarnos y deleitarnos delante de Él. Amén. Una vez más, muchas gracias. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre les he dicho, Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga grandemente.